Ya estamos llegando al final de esta segunda parte, bueno, arrancamos como con 100 años de teoría sobre el diseño, pero arrancando primero con un modelo teórico del pensamiento creativo, que presentó en 1922 este sociólogo que se llama Graham Wallace, y cómo eso, digamos, dio pie a metodologías de proceso de diseño aún vigentes, o de proceso creativo, digamos, aún vigentes. Y después vimos cómo eso también, bueno, como un libro de 1962 hace una analogía entre la investigación psicológica, entre las conclusiones de la investigación psicológica sobre resolución de problemas y el proceso de diseño. Morris Asimov, que ingeniero, profesor de proyecto en ingeniería, ingeniería industrial, que dice que el proceso de diseño es un tipo de resolución de problemas. Entonces, estas dos vertientes, bueno, es más o menos la misma vertiente, determina un poco como la metodología de Asimov, metodologías rígidas, racionales, de proceso de diseño. Y eso ha sido criticado recientemente por esta rama, digamos, o campo de investigación que voy a presentar hoy, que es la etnografía del diseño. Así que de eso se trata la charla de hoy, y déjenme que me ponga el reloj para no pasarme de los más o menos 50 minutos que tengo planeado utilizar. Bueno, y aunque ya me comí como 3 minutos. Un poco esto que decíamos, cómo el proceso de diseño ha sido modelado teóricamente en forma abstracta y digamos como, sí, como un modelo en base a estas teorías sobre el pensamiento creativo de Wallace, y a su vez de las conclusiones de la investigación psicológica en resolución de problemas, se determinan ciertas metodologías, sobre todo en fases, o sea, pasos racionales que hay que seguir, completar el primero para poder pasar al segundo. Entonces son racionales y lineales, metodologías rígidas de proceso de diseño. Y la última versión, la última vertiente de estas metodologías ya usan directamente las teorías de procesamiento de la información, que es lo que yo les decía, esta especialización en psicología cognitiva directamente sobre cómo la mente procesa información, y cómo eso después determina en el proceso, en las teorías del diseño, este pedido de utilizar los métodos de optimización de las ciencias de la estadística en el diseño. Y entonces, bueno, ahí nuevamente ya es resolución de problemas psicológicos, digamos, resolución de problemas, pero aplicado, digamos, por ejemplo, a estadística. Y ahí se dicen cosas como que está el problema conocido, que es el que tiene parámetros formalizables, es decir, he podido formalizar de qué se trata. Recuerden que en la teoría de la indagación de Dewey, lo primero, incluso en Peirce, ¿no? Lo primero es que me encuentro frente a la sorpresa de que hay algo que no conozco. Ese es el obstáculo, ¿no?, que hay que pasar para resolver el problema. Y el primer paso es el análisis, el primer paso del análisis es formalizar el problema, es determinar de qué problema se trata. Bueno, pasar de un problema desconocido a un problema conocido, ese es el primer paso, ¿no? Ahora, en la estadística se habla de problemas difusos, es cuando se ve de manera fragmentada el problema, o cuando eso porque no se ha terminado de formar o de conocer al problema. Otra manera de decir eso, ya desde las teorías del diseño, espero que no me pierdan, porque dice que mi conexión de internet es inestable. Otra de las maneras de ver eso es decir que hay un problema bien definido, que tiene parámetros distintivos y claros, y que resolverlos solo requiere responder con los medios adecuados. Sería un problema bien definido. Hemos hecho bien la tarea de definir el problema. Ahora, también hay problemas mal definidos, y nuevamente ahí queda un poco que la culpa es al analista, digamos, porque no claridad de fines o medios, y llegar a una solución requiere redefinirlos,
y los parámetros van cambiando de acuerdo a cómo yo vaya definiendo el problema. Pero nuevamente parece que recae en el diseñador, en este caso, no haber definido bien el problema. Bueno. Pero, desde hace ya un tiempo, y gracias a bueno, un aporte del diseño urbano, de la teoría de diseño urbano, se empieza a decir, básicamente esto es en un paper, en un congreso en 1970, estos diseñadores urbanos dicen que el problema urbano es tan complejo que es un problema malvado. En inglés, bueno, es la traducción que encontré yo, ¿no? O que hice yo de este término que se llama wicked problem. También puede ser endiablado, y entonces ahí ya no es problema del diseñador, sino que el problema es del problema, porque no hay formulación suficiente. Resolverlo exige constantes reformulaciones. Tiene un carácter indefinido. ¿Por qué? Porque el problema produce más variables de las que las metodologías rígidas puedan manejar. Es elusivo, digamos, se escabulle. No termino nunca de agarrarlo al problema. El problema es más complejo, y supera todas las herramientas analíticas que yo tengo para solucionarlo. Algo de eso toma después Peter Rowe en uno de los últimos grandes libros de teoría del diseño, que se llama Design Thinking. En realidad, teoría del diseño aplicada a la arquitectura, porque Peter Rowe es profesor de proyecto, también de diseño urbano en Harvard. Hay alguien que dejó el micrófono abierto. Y entonces él dice que el libro se llama Design Thinking. Si pueden apagar ese micrófono estaría bueno. Él habla que en el pensamiento de diseño es una acción cognitiva de racionalidad limitada. Por favor, ¿pueden apagar ese micrófono? Hay un micrófono abierto. Estoy buscando al... Hola, culpa. Bueno, apaguen ese micrófono, no puedo seguir así, ¿eh? Vida, trabajo, en la manera en que lleva las cosas. Sí, totalmente. No puedo seguir así, apaguen ese micrófono. Bueno. Listo. Listo. Esperá que ahora tengo que volver yo a donde estaba. Entonces, este de Peter Rowe, Design Thinking. Él dice que la acción del diseño es una acción cognitiva de racionalidad limitada. ¿Por qué? Porque rara vez estamos en condiciones de identificar todas las posibles soluciones al problema. O sea, ya no solo nos cuesta identificar el problema, sino que además no podemos visualizar todas las posibles soluciones al problema. O yo diría porque son infinitas. Es imposible visualizar el infinito. Y entonces, ¿cómo reaccionamos los diseñadores frente a eso? Predeterminando parámetros. Como que, bueno, antes incluso de decir de qué problema se trata, decir, bueno, yo voy a ir por acá. Desde acá hasta acá, esto es lo mío, esto es lo que hago. Y bueno, son parámetros predeterminados, maneras de encarar problemas y que son ya decisiones conscientes del diseñador. Y esto tiene que ver con que hay toda una serie de literatura, desde Asimov en 1962, que hace estos fundamentos del diseño, etc. Se inaugura toda una rama que se llama estudios del diseño, y hay más autores, como ven ustedes ahí, y siempre lo que proponen es un proceso de diseño, son modelos o metodologías en donde el proceso de diseño es racional y lineal, resolución de problemas y causalidad, digamos, hoy pasando los pasos, las barreras paso a paso. ¿Y qué es lo que proponen ellos? Descripciones detalladas que siempre tienen intenciones prescriptivas, es decir, hace esto, son órdenes, son como recetas para seguir una receta de cocina. Y lo que determinan son métodos específicos y procedimientos idealizados. También ustedes pueden decir que eso es lo que hacemos nosotros en el taller, y también sería válido decir que hacemos eso, con algunas cuestiones que voy a tratar de deslindar responsabilidades pronto. Y después, bueno, hay fases de diseño estandarizadas, son reglas y principios rectores, porque presentan a la práctica de diseño predecible y con sus recalculables. Pero, mismo desde los estudios del diseño se empiezan a hacer críticas a esta visión tan cuadrada del proceso de diseño. Rowe es el primer autor que hace esta
bueno, con esto de la racionalidad limitada empieza a poner un límite a la posibilidad de la racionalidad dentro del proceso de diseño, pero hay otros autores. Y la crítica, todo esto que yo los acabo de listar como algo bueno, en realidad está listado por ellos como algo malo, es una crítica. ¿Por qué? Porque, digamos, es muy rígido. Y esa rigidez de los modelos no acepta ni lo inesperado ni lo involuntario, entre otras cosas, ¿no? Y hay críticas más recientes, este autor se llama Nigel Cross, y donde ya directamente se determina que las características principales del proceso de diseño son la discontinuidad y la versatilidad. Entonces, los modelos rígidos no tienen ningún lugar. Es como que todo lo que dijeron estos muchachos racionales y modernos hay que tirarlos a la basura, porque lo que sucede en el proceso de diseño es la continuidad, la discontinuidad, no la continuidad, y la versatilidad, es decir, el cambio permanente. Entonces, cuando aparezcan estas cuestiones rojas así, son un resumen de las críticas, digamos, a todo lo que está sucediendo. Además, hay que decir que incluso las críticas, incluso la de Nigel Cross, digamos, poco de estos análisis han observado empíricamente prácticas concretas. ¿Recuerdan lo que nos pedía Althusser con respecto a realizar análisis concretos de prácticas concretas para llegar a entender, digamos, la multiplicidad de prácticas culturales? Entonces, el esfuerzo normativo de estas metodologías rígidas choca con que tanto ingenieros, arquitectos como diseñadores son reacios a adoptar los métodos propuestos, tanto como los alumnos de esta cátedra, como para adoptar los métodos que proponemos nosotros. Ustedes hacen siempre lo que quieren, no leen las signas, bueno, eso. Y entonces estos modelos, se puede decir bastante poco acerca de qué tan cerca estén sus descripciones de los procesos reales. Entonces esto es una gran primera crítica, digamos. Después, si se acuerdan, habíamos visto cómo la sociología de a poco se va acercando. Esto ya no es la teoría del diseño, digamos, ya no son diseñadores que se ponen a escribir sobre el diseño, sino son sociólogos que empiezan a analizar nuestras prácticas. Y esta teoría sociológica acerca de las profesiones del diseño, en donde lo que proponen estos sociológica alrededor del acto creativo. ¿Y cómo definen este acto creativo? Bueno, como una generación imaginativa y original de artefactos expresados en representaciones figurativas, como bocetos, planos, maquetas o modelos, que serán luego producidos, fabricados, construidos porque tienen valor cultural. De alguna manera, esto es una definición de un proceso de diseño. ¿Por qué? Porque generamos imaginativa y originalmente de artefactos, y para llegar a eso, nuestro artefacto sería un espacio o un edificio, lo tenemos que expresar en representaciones figurativas, que nosotros lo tenemos bien determinado, ¿no? Porque son nuestras técnicas de representación. Ahora, ellos mismos dicen que bueno, el acto creativo se trata de un hecho de naturaleza impredecible, que no se puede, digamos, predecir ni el momento de creación ni los atributos de lo creado. ¿Qué quiere decir predicción? Bueno, una predicción es una capacidad de reproducción mediante formulaciones o marcos predeterminados. Entonces, fíjense qué increíble, ¿no? Que la envoltura sociológica de estas profesiones está rodeando, no un conocimiento fijado y expandible, como el de la ciencia, con sus criterios de verdad, etc., sino sobre un hecho impredecible, un acontecimiento impredecible, algo que puede suceder o no. Entonces, toda una familia de profesiones, instituciones, alrededor de algo que puede suceder o no, y que, bueno, no sabemos, no podemos predecir, no la podemos reproducir mediante formulaciones o marcos predeterminados. Eso y cerrar la facultad es más o menos lo mismo. Entonces, ¿cómo han resuelto esta contradicción, todas estas teorías? Bueno, es que generalmente la investigación sobre la creatividad se ha centrado más en el contexto y en las condiciones, es decir, lo que yo acabo de decir, ¿no? Las profesiones, las instituciones, los mercados, las políticas, todo lo que está alrededor del objeto de estudio, que sería este acto creativo o esta cosa impredecible, ¿no? Y además, ya es sabido
autores más recientes han estudiado esto, que los modelos operativos de los profesionales de diseño, es decir, lo que los diseñadores hacen o hacemos, exceden los modelos interpretativos propuestos por críticos y teóricos. Siempre van más allá de los modelos. No quiere decir que no haya algo de los modelos que esté presente en los procesos de diseño concretos, pero los procesos de diseño concretos hacen muchas más cosas de lo que los modelos pueden presentar. Entonces, bueno, esto se observa que hay una desconexión entre los procesos de diseño reales y las teorías o los métodos que intentan explicarlos, y eso realmente impide que comprendamos las dinámicas de trabajo presentes en las prácticas creativas concretas. Es decir, nos impiden hacer análisis concretos de prácticas concretas. ¿Por qué? Porque hay ideología, porque hay un idealismo, hay un modelo ideal que se superpone a la práctica concreta, material, empírica, ¿no? Y entonces, nada, la psicología también se ha acercado a la creatividad. Ya por ahí del año que viene vamos a hablar un poco más de este campo interdisciplinar que es el estudio de la creatividad, pero bueno, hay una última gran propuesta de la psicología que toma algo de sociología, que es este autor, Mihaly Csikszentmihalyi, no sé si lo dije bien, que presenta esta aproximación sistémica al acto creativo, un poco como ven en el título de su libro. Y él lo que dice es que el acto creativo sucede en la interacción entre personas, cultura y sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que en un acto creativo, ese acto impredecible, ese evento, bueno, esa caja negra, digamos, igual cuando sucede porque hay una interacción entre un sistema, una interacción dentro de un sistema. Y el sistema está compuesto por una cultura, o sea, que contiene reglas simbólicas, en este caso nuestra cultura sería la arquitectura, la disciplina, incluso nuestro momento histórico, agentes que aportan novedad al dominio simbólico, aquí nuevamente sigue estando todavía el creador, el innovador, una sola persona, una sola mente, y un campo de expertos que validan la innovación. ¿Quiénes son los campos de expertos? Bueno, en el arte, los curadores, los museos, en el cine, los que dan los premios, los críticos, etc. Y entonces, ¿qué pasa? Que un descubrimiento, una innovación, dentro de esta lógica sistémica, es inconcebible, primero sin conocimiento previo, es decir, sin formarte de una cultura establecida, de una serie, digamos, disciplinar de conocimientos específica, sin una red intelectual que estimule su pensamiento, en el caso nuestro sería, no sé, digamos, el taller, o los lugares, digamos, donde las industrias creativas, etc., y sin los mecanismos sociales que lo reconozcan y difundan. El mercado, tal vez, para un producto. Entonces, ahí entienden un poco esta aproximación sistémica al acto creativo, que era un poco lo que criticaba los autores anteriores, diciendo que se estudia en realidad, como no se puede estudiar el acto creativo en sí, porque es ese salto incomprensible de la mente, o inaprensible de la mente, bueno, se estudian las circunstancias sociológicas alrededor del acto. Ahora, igualmente, con estas, incluso estas sistémicas, siguen siendo explicaciones psicológicas de la creatividad, definiciones psicológicas de la creatividad. Y ahí hay que tener cuidado, porque eso siempre ubica a la creatividad dentro de la mente, con una capacidad cognitiva adquirida, no se sabe bien por qué o cómo, y que es la causa del comportamiento creativo del que es creativo. Es decir, esto sigue pensando en el genio. Por eso se hacen muchas biografías de genios. A ver, ¿qué le pasó a Einstein de chiquito para ser Einstein? Y a ver si todos podemos vivir como Einstein, y si todos vivimos como Einstein, vamos a ser todos como Einstein. Esa es un poco la trampa de la definición psicológica de la creatividad. Y la crítica que se le hace a eso es que eso es una reducción problemática de la actividad cognitiva. Y además, esta referencia a la novedad solo permite relatos postfácticos. ¿Qué quiere decir esto? Que un determinado proceso de pensamiento solo será considerado creativo dependiendo de la valoración futura que tuvo ese pensamiento, del resultado de ese pensamiento como novedad. Entonces, si vos estás estudiando un proceso creativo in situ, si estás haciendo una etnografía del proceso de diseño, no vas a poder saber si eso que pasó ahí fue un pensamiento creativo, porque tenés que esperar que el producto sea un iPhone. O sea, solo es creativo si es un iPhone, digamos. Si es un telefonito de mierda, no es creativo. Bueno, ese tipo de triunfalismo, digamos, de la creatividad. Solo son innovadores los ganadores del mercado, por ejemplo. Y entonces, todo esto que yo les estoy contando sigue dejando a la creatividad en una caja negra, como un proceso que permanece
desconocido lo que es de investigación de espíritas, ¿sí? Bueno, y esto es un sociólogo chileno que está, digamos, como abriendo este campo, que tiene este libro que es una compilación de los primeros estudios de estudio en el sentido de estudio de artista o workshop. Estos son, bueno, van a ver, digamos, cómo se está produciendo el arte contemporáneo, por ejemplo, dentro de los grandes workshops. Uno de los más grandes artistas contemporáneos es Olafur Eliasson, y él tiene un taller, 60, 70 personas trabajando, haciendo cosas. Bueno, y ellos definen la creatividad, en vez de un privilegio cognitivo del individuo, como una práctica distribuida sociomaterialmente. Bueno, son sociólogos, hablan así, pero es muy lindo pensar eso, que es una práctica colectiva, y que involucra, digamos, bueno, un lugar y un intercambio entre personas, ¿no? Entonces, ellos proponen una investigación que comprenda la dinámica situada y concreta de la creatividad, por eso es estudio de estudio, van al lugar en donde se generan ideas, ¿no? Y eso implica una lectura empírica y material de la creatividad. Por eso, digamos, eso que decía Althusser de análisis concreto de práctica concreta tiene que ver con esto, el materialismo. No un idealismo en donde yo voy a buscar un esquema que después va como a aplastar lo que está sucediendo, sino una investigación empírica, incluso un empirismo radical que acepte todo lo que suceda y que digamos, determine o presente algún tipo de explicación de esos procesos materiales. Y la forma que han encontrado es de hablar de creatividad como una operación o evento, con lo cual sigue siendo, digamos, un acontecimiento, en el profundo sentido filosófico del acontecimiento, pero ya no es un acontecimiento que está dentro de la mente de un creador, no es esa iluminación de Wallace, sino que ya es un evento casi hasta político, ¿no? Una operación social, una lógica de producción material. Bueno, espero que me hayan seguido hasta ahí, porque hasta ahora lo que hice fue simplemente presentar esto que es el título de esta charla, que es la etnografía del diseño, por lo menos que está buscando la etnografía del diseño. Y todo arranca con un libro no todo arranca, una de las ramas iniciales de esto es este libro escrito por un filósofo práctico norteamericano. Su tesis doctoral la escribió sobre la teoría de la indagación de Dewey, y él toda su carrera, digamos, no la pasó en la academia, sino en la práctica profesional. O sea, él trabajó en consultorías, fue empleado en una consultora de multinacionales muy grande que está en Boston, en lógicas de organización de empresas, etc. Y ya tarde en su carrera, digamos, va a enseñar. Y hace este libro, la traducción sería el profesional reflexivo, cómo los profesionales piensan en acción. Y estudia distintas profesiones liberales, para ver, digamos, bueno, cuáles son las lógicas dinámicas de organización de esas profesiones. Y entre ellas incluye una primera etnografía de las prácticas creativas. Y de alguna manera él utiliza lo que él había estudiado de la forma de indagación de Dewey, para usar ese modelo, digamos, para analizar el proceso de diseño, y empieza a presentar el proceso de diseño como una reflexión activa basada en la experimentación. Ahora, dentro de las prácticas creativas, que estudia varias, él, para estudiar las prácticas del diseño, elige a la arquitectura. Y fíjense que esta es la primera vez que voy a hablar de un investigador que sacó conclusiones sobre el proceso de diseño arquitectónico. Esta es la primera. Él dice que la arquitectura ha funcionado como modelo para el diseño en otras profesiones. Bueno, porque tenemos 500 años de codificación disciplinar o profesional, y que hemos establecido estructuras específicas de comunicación, formas elaboradas de notación para mejorar nuestro trabajo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Está hablando de las técnicas de representación arquitectónica, planta, corte, vista, axonometría, esto que estamos enseñando nosotros en este taller a ustedes. Y dice, bueno, y recordemos la definición en lingüística y semiótica de la notación. Notación es un sistema de gráficos o símbolos, caracteres y expresiones abreviadas, utilizados en disciplinas artísticas y científicas para representar hechos y cantidades técnicas por convención.
¿Aplica esto para un corte? Por ejemplo, un corte arquitectónico, claro, porque un corte es un sistema de gráficos o símbolos, caracteres y expresiones abreviadas, y que las utilizamos nosotros para representar hechos y cantidades técnicas por convención. Otra manera de decir qué es una notación es una colección de símbolos relacionados creados para facilitar la comunicación estructurada dentro de un dominio de conocimiento o campo de estudio. Y lo que dice Donaldson es que él va a tomar a estas notaciones como manifestaciones concretas del proceso de diseño, como evidencias del pensamiento creativo. Y él saca unas conclusiones muy bonitas, muy bonitas. Otra cosa es que él no va a un estudio de arquitectura a ver esto, a un taller de proyecto, a una, digamos, lo que sería una cátedra en una universidad norteamericana, y se sienta a ver la interacción entre el profesor de diseño y el aprendiz de diseño, entre alumno y docente. Entonces dice que el proceso de diseño es en realidad una conversación con los materiales de una situación. Es hermoso esto. Es una reflexión en acción. Yo no lo conocía este autor cuando escribí conversación sobre el proyecto, pero me encanta, digamos, que él entienda esto así también. ¿Cómo explica esto de la reflexión en acción o la conversación con los materiales? Dice que el diseñador, ya metido dentro del proceso de diseño, hace cambios, movimientos, decisiones, y que la situación responde. Es muy bueno eso. Es como que a veces nosotros decimos, el proyecto no estás haciendo lo que el proyecto necesita. Como que el proyecto te está diciendo para dónde ir, o a veces te decimos, no, ese no es el proyecto que tenés. ¿Por qué? Porque la situación habla, la situación responde, y eso es lo que provoca una reacción. En la conversación de tablero a veces la reacción la proponemos nosotros, porque nosotros nos estamos dando cuenta cómo respondió la situación, y ustedes por ahí todavía no escuchan o no entienden bien eso, ¿no? Y lo dice así: respuesta a la respuesta del ciclo de Althusser, que la teoría sale de la práctica para volver a la práctica, como conceptos o como decisiones. Entonces hay un encadenamiento, y esa sería la respuesta a la respuesta. La situación responde porque se modificó, y yo tengo que modificar mi acción. Esa es la respuesta a la respuesta. El diseñador reflexiona en acción sobre la construcción del problema, sobre las estrategias de acción o sobre la interpretación de los fenómenos implícitos de sus movimientos. ¿Por qué interpretación? Bueno, porque seguimos trabajando con signos. Recuerden esto, que una notación es un signo, y que es un signo, es un sustituto significativo de aquella otra cosa que estoy haciendo. Entonces, a los signos hay que interpretarlos. Y entonces él presenta el proceso de diseño como una red de decisiones. Fíjense que ya no es algo lineal, ahora ya hay algo más distribuido, es una red de decisiones, consecuencias, interpretaciones, conclusiones y más decisiones. A su vez, y esto es muy importante, la conclusión que él saca, él presenta el proceso de diseño como un proceso complejo. Y dice esto: hay más variables, hay más tipos de movimiento posibles, más normas e interrelaciones, de las que pueden representarse en un modelo finito. No se puede modelizar. Y como entonces no se puede modelizar, no se puede predecir, digamos, ¿no? ¿Por qué? Es una forma elusiva de resolución de problemas. Sigue siendo una resolución de problemas, y por eso podemos tener todas las conclusiones que tenemos, que yo les propuse la semana pasada. Pero ¿qué es lo que dice John? La situación es compleja e incierta. Y fíjense lo que dice: existe un problema para encontrar el problema. O sea, ese primer paso que pedía Dewey es muy difícil en el diseño, determinar de qué problema se trata. Entonces, John sale de esta paradoja diciendo que el problema de la práctica del diseño es único, o sea, es una resolución de problemas única. ¿Por qué? Porque las decisiones proyectuales son impredecibles. Impredecibles, nuevamente, este salto inaprensible de la mente. No hay forma de, con toda la información que tenemos en el paso previo, no hay forma de predecir para dónde va a ir el diseñador, el que está observando, digamos, ese proceso. Bueno, y el diseñador menos, el diseñador no sabe lo que se le va a ocurrir mañana. Por eso tiene esa angustia, ¿no? Dice, bueno, no se me ocurre. Bueno, cuando se te ocurre, se te ocurrió, pero no sabes qué se te va a ocurrir. Bueno, y que además, no solo no es que no la puedo predecir, sino que las consecuencias son sorprendentes. Sorprenden incluso al diseñador.
Porque esta es la máxima pragmática. ¿Qué quiere decir la máxima pragmática? ¿Qué es lo que dice Peirce? Todo lo que puedo imaginar son las consecuencias de lo que puedo imaginar. Que eso es lo máximo que puedo hacer. Y acá lo que está pasando es que yo tiro algo, pero todavía no me imaginé las consecuencias de eso. Porque yo me imaginé algo, bueno, ahora me tengo que imaginar las consecuencias de eso que me imaginé. ¿Y cómo hago eso? Bueno, evaluando. Tengo que evaluar pragmáticamente el hallazgo. Yo tiré algo, hallé algo, encontré algo. Fue impredecible. Bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que imaginar las consecuencias de eso que me acabo de imaginar. Esa es la máxima pragmática. Y entonces, nuevamente, el proceso de diseño como una red de decisiones, y aquí viene esto de que no es lineal. Por lo menos hay dos capas. Por un lado hay una serie de experimentos locales, muy chiquitos, muy chiquitos. Bueno, por ejemplo, el corte funciona o no funciona. Pero todos estos experimentos locales están integrados en un experimento global que Peirce llamaría el verdadero objeto epistemológico, es decir, lo que estoy creando. Yo estoy haciendo pequeños productos intermedios de diseño, signos, representantes significativos de eso que estoy haciendo, y los voy conectando, y son pequeños experimentos locales, pero ¿qué pasa? De repente hay un hallazgo en un experimento local que requiere una nueva interpretación para guiar movimientos sucesivos, y a veces esa interpretación cuestiona el planteo general. Es decir, el experimento local me tira abajo el experimento global. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que reformular el problema. ¿Recuerdan esos loops de los que hablaba Morris, que yo les contaba la semana pasada? Bueno, algunos de esos loops son tan fuertes que vuelven al paso inicial y tiran todo abajo. Y generalmente eso es lo que hacemos nosotros en el taller, los docentes. Es muy difícil que un alumno asuma las consecuencias de su decisión replanteando el problema general. Es muy difícil. Solo los muy buenos alumnos cambian los proyectos solos. Generalmente somos nosotros que tenemos un poquito más de experiencia y tal vez tenemos más capacidad de imaginar las consecuencias de las decisiones tomadas, que nos damos cuenta que el experimento local hizo cambiar el experimento global. Y le decimos, bueno, ahora tenés que ir por acá. O sea, ¿por qué? Porque nos estamos dando cuenta que las implicancias, hemos sido conscientes de las consecuencias de lo que ustedes han tirado a nivel general. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no se enojen cuando hacemos eso, no estamos tirando el proyecto para atrás, estamos yendo hacia adelante, solo que se produjo un cambio muy importante y ahí tiene que ser tomado en cuenta. ¿Y qué es lo que dice John, para ir terminando con este muchacho? Que el diseñador trata con incertidumbres, son situaciones complejas, incoherentes y desordenadas, y el diseño es de a poco formalizar esa situación para convertirlo en formas determinadas, construyendo coherencia propia. Entonces, es una lógica de indagación, porque se pasa de una incertidumbre a una certidumbre, pero a su vez no es que estoy indagando algo que ya está. No, yo voy construyendo la coherencia propia. También tiene que ver con esto de los parámetros predeterminados, que yo predetermino ciertos parámetros para acotar el problema. Y esto es, en definitiva, el acto creativo. El acto creativo es generativo. Entonces está más al lado de Nietzsche, el arte crea mundos, que de la ciencia, que es que, bueno, la ciencia busca la verdad que está ahí afuera. No hay ninguna verdad ahí afuera, no hay ninguna esencia ahí afuera, nosotros vamos construyendo coherencias propias. Y esto no es otra cosa que, por ejemplo, lo que hacen los grandes arquitectos. Sisa ya tiene una coherencia propia construida incluso antes del problema. Tiene parámetros predeterminados incluso antes del problema. De alguna manera él sabe cómo hace la arquitectura, o sabe qué es lo que no hace en la arquitectura. Y bueno, y vas determinando coherencias propias. Bueno, esto tiene que ver con el lenguaje que uno va construyendo, ¿no? Esa fue la rama del pragmatismo americano sobre instituciones u organizaciones. Esto es otra rama. Bruno Latour, de alguna manera, es un discípulo de Althusser, sociólogo, y responde a lo que Althusser pidió de hacer análisis concretos de prácticas concretas. Y en este caso lo que elige Latour al principio es estudiar la práctica científica. Fíjense el título del libro, La vida del laboratorio, la construcción de los hechos científicos. Es decir, que no está estudiando el hecho científico ya terminado,
y un análisis sistémico de la cultura, la industria, no, sino que él se va al laboratorio, por eso esto forma parte de la etnografía, él va al laboratorio, el laboratorio que él elige es el Salk Institute, que es un laboratorio de biotecnología, de ciencia, bueno, en La Joya, California, famoso porque el edificio lo hizo Louis Kahn, y es muy, muy bonito. Y él se va a ver qué es lo que hacen los científicos ahí, porque él dice que el laboratorio científico es el lugar para estudiar la ciencia en proceso. Y ahí ellos, estos dos autores, Latour y Bulgar, llegan a proponen este concepto, que es también muy bonito, que es la cognición distribuida. ¿Y qué es la cognición distribuida? Es la producción, manipulación y circulación de inscripciones materiales a través de diferentes medios, tecnologías e individuos que hacen posible procesos cognitivos que ninguna persona podría realizar por sí sola. A mí me gustaría pensar que lo que sucede en el taller, cuando tenemos taller, digamos, es eso. Ahora, en esta lógica distribuida total que tenemos, yo creo que sigue pasando esto. ¿Por qué? Porque seguimos produciendo, manipulando y circulando inscripciones materiales a través de diferentes medios, en este caso ahora Zoom, por ejemplo, o Miro, y los procesos cognitivos que suceden aquí no los podríamos realizar por nosotros mismos, digamos, por nosotros, digamos, en soledad. Por eso hay algo así como de cognición distribuida. Ahora, Farías, que les conté recién, es discípulo de Latour. Entonces, en este caso, él toma la apuesta de Latour y lo que hace es que en vez de estudiar la producción científica, le interesa estudiar la producción artística. Entonces, en vez de estudio de laboratorio, hace estudios de estudio. Estudio nuevamente en el sentido de estudio de artista, o workshop, etc. ¿Por qué? Porque ese es el lugar para ir a estudiar el diseño en proceso. Y entonces, en vez de hablar de cognición distribuida, que la cognición tiene que ver con esto de conocer lo que está afuera, la ciencia, la verdad, ¿no? Los hechos científicos, que significa, digamos, cómo establece la ciencia la verdad científica, él habla de creación distribuida. Porque y eso permite presentar a la creatividad, ya lo hablamos a esto, como un proceso sociomaterial colectivo. Y ahí permite empezar a hablar del papel activo y habilitante desempeñado por los materiales y tecnologías en el proceso de diseño. Por eso toda nuestra como, obsesión con las distintas técnicas de representación, para que ustedes entiendan el papel activo y habilitante, es decir, la agencia de un corte arquitectónico o de una axonometría arquitectónica, para que no estén atrapados en una sola tecnología del proceso de diseño, que es, por ejemplo, Rhino. Veo que hay mucha gente atrapada, digamos, cuando ustedes quedan ahí orando el modelo sin salir, fíjense que ustedes están atrapados por una tecnología. Bueno, nada. Entonces, ¿qué hacen los estudios de estudio? O los estudios de estudio de artista? Abordan los entornos de trabajo situados y coordinados que se organizan y mantienen para apoyar las prácticas creativas, la invención y la fabricación de artefactos culturales. O sea, que no es solo un lugar, sino que hay una organización, una cierta organización. Entonces, esto permite una etnografía de la creatividad, es decir, prestar atención a las operaciones y desplazamientos que conforman la vida del estudio, más allá del acto genial creativo que ya tuvo éxito, sino todo lo que sucede, todas las rutinas, todas las formas de comunicación, las interacciones grupales, todo lo que sucede en la vida de taller. Y esto es un concepto sociológico más viejo, bueno, que la etnografía del diseño la ha adoptado, que es el escenario de acción. ¿Qué es un escenario de acción? Es la interacción constante y organizada entre personas y entorno. Entonces no es solo un lugar, sino es la interacción entre personas que sucede en ese lugar y que resulta en patrones de comportamiento extraindividuales. Es decir, bueno, cómo me comporto yo en la oficina es distinto a cómo yo me comporto en mi casa. Son escenarios de acción totalmente distintos. Es más, es distinto cómo me comporto yo en mi cuarto o en el baño que en el living. ¿Se entiende? Esto es sociología pura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es un escenario de acción? Es una estructura física diseñada intencionalmente para un propósito cultural específico. Oficina, laboratorio, estudio. Que tiene una función claramente definida, mantenida y organizada por escenarios materiales y programas y reglas. Entonces no es solo la escenografía material, tal vez por ejemplo en esta cátedra hemos perdido el taller como lugar físico, pero seguimos teniendo programas y reglas, y nos seguimos, que siguen estructurando nuestro comportamiento. En este momento estamos en clase, estamos en horario de clase, y yo les he pedido que vengan todos acá de 2 a 3 a escucharme.
¿Se entiende eso? Bueno, entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener en claro el concepto de escenario de acción? Porque son las expectativas generadas por el propósito, en este caso aprender arquitectura, o en el caso más mínimo aprobar una materia que me molesta para poder seguir. Entonces el propósito, las reglas y las restricciones de un escenario de acción inducen un comportamiento colectivo. ¿Y en qué se basa ese comportamiento colectivo? En la evaluación del propio desempeño. Yo estoy consciente de cómo me estoy desempeñando a través de lo que yo hago, mis acciones o mis artefactos. ¿Y cómo me hago consciente de eso? A través de los ojos de la audiencia, que en este caso somos todos nosotros. Nos miramos mutuamente, nos estamos, bueno, ahora difícil, ustedes me están mirando a mí y yo a ustedes no los veo, pero si estuviéramos en un taller estaríamos viéndonos. Y esa audiencia tiene distintos estratos, digamos. Están los colegas, es decir, están sus compañeros, están los supervisores, que vendríamos a ser nosotros, o los críticos, que también vendríamos a ser nosotros. Más, nosotros superponemos supervisión y crítica. Nuestra crítica es la nota. Eso conforma, digamos, nuestro propio escenario de acción, que es el taller, ¿no? OMA es otro escenario de acción, el workshop de Elifor Eliasson es otro, ¿no? Entonces acá nos acercamos a esta idea de taller como estudio de diseño. En inglés se pueden decir estudio, workshop, hay bastante, digamos, a ellos les gusta decir studio studies porque suena bien, es un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, distintos artistas tienen distintos nombres, atelier en Francia o despacho en España, por ejemplo, ¿no? Y simplemente office en Estados Unidos. Yo trabajaba en una oficina, en SUM. Bueno, es un espacio más o menos contenido y acotado, conformado, es decir, ya que hay un límite, más o menos, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, y me gusta pensar en Germán, ahora, Germán Rodríguez Lavarre, él formó parte o forma parte de un estudio de diseño, de un estudio de artista que está distribuido en todo el mundo. Él a veces trabaja, antes incluso de la pandemia, él trabajaba en su casa para un artista rosarino, pero que estaba en otro lugar del mundo, armando una muestra en Copenhague, por ejemplo. ¿Se entiende? Y tenía que interactuar con gente en Copenhague, con gente en India, etc. Y eso es un proceso de creación distribuida. En ese caso, muy distribuida. Pero también puede ser un proceso de creación distribuida en el taller. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes están trabajando con Piccini. Piccini deja un dibujo y se va. Y ustedes tienen que, digamos, continuar ese proceso. Eso, de alguna manera, es creación distribuida. ¿Está? Bueno. Y entonces, ¿qué nos dicen Farías y Wilkie? La noción de vida de taller tiene un sentido específico, y esto a mí me parece maravilloso. Designa una vitalidad, una capacidad generativa inherente a los arreglos y circulaciones humano-materiales que tienen lugar en los estudios de diseño y que convergen en la creación de nuevos artefactos culturales. Yo creo que si hay algo que nos distingue, es nuestra vitalidad. Nosotros tenemos una vitalidad de taller, creo yo, que nos distingue. Bueno, pero por ahí exagero. Esto que yo les decía, de alguna manera intuitiva yo me di cuenta de que algo de esto era importante, sin saber de sociología, sin saber de antropología del diseño ni nada. Yo escribí una serie de artículos que intentan organizar lo que yo llamaba sociabilidad del taller. Entonces, bueno, tenemos una cultura de taller y hay un par de apuntes más, protocolos de evaluación, etc. Y a su vez esto de la conversación sobre el proyecto. Porque yo lo que me di cuenta es que tenía que cambiar eso que ellos llaman vitalidad. Había que cambiar unas lógicas de organización en la facultad horribles, horripilantes, para mí basadas en cuestiones de poder, abuso de poder, microfascismos, micromachismos, que había que cambiar. Y bueno, y entonces después de varios choques incluso, bueno, gente que ya no está en la cátedra, bueno, nada, escribir sobre ciertos protocolos, ¿no? Cómo hablar del proyecto. Por empezar, con respeto, con respeto por el otro, y sobre todo respeto por el alumno. Bueno, nada, está todo ahí escrito y me gusta encontrar en la sociología y en los estudios y en la etnografía del diseño ahora una pata científica para sostener todo esto otro que hemos construido en 10 años nosotros. Entonces, el taller es un proceso situado. Y entonces, para estudiar la etnografía del diseño, no distingue entre actos creativos y actividades rutinarias, entre autores, asistentes, equipos, herramientas, no se detiene en esa cuestión burocrática. Y este es un poco el concepto que le estaba hablando antes de
arrancar, el taller como un escenario de acción de intimidad material. Que sucede que uno convive con objetos inmateriales y eso da lugar a su manipulación, al descubrimiento y la invención. Esto en OMA es muy importante porque en OMA dejan las maquetas ahí, dejan las maquetas arriba, los dibujos, está todo desordenado. Bueno, el workshop for Eliasson es eso, uno va a las muestras de Eliasson y lo primero que entra es un lugar donde es como si fuera un depósito. Antes de llegar a la muestra está haciendo un depósito. ¿Por qué? Porque su taller es eso, una colección de maquetas impresionantes. Bueno, nada, eso. Pensaba, antes de arrancar esto, ¿cuál es nuestra intimidad material ahora? No sé, y bueno, tenemos el tablero de Miró, digamos. Germán siempre me dice que me tengo que meter porque es impresionante lo que sucede ahí. Ahí está todo. ¿No? Ahí sí que hay fricción entre una intimidad material con, digamos, bastante potente también. ¿Y qué es lo que importa en el concepto de intimidad? Y esto, aunque no crean, esto viene, digamos, de estudios del erotismo. Diluye la noción de autoría, porque es imposible una atribución clara de deberes y responsabilidades. Si yo les digo el título del artículo donde sale esto, me echan de la facultad. Pero es muy interesante esto de ver de que no se sepa, digamos, quién es el autor, quién hizo qué. Y eso me parece muy, muy lindo y creo que sucede también en el taller. Por eso la insistencia en que no digan yo hice, nada más fuera de lugar que el autor individual que en este taller, la verdad. Entonces, conceptualizar al estudio de taller como un sitio de intimidad interpersonal y material permite subrayar que los procesos de creación se distribuyen radicalmente. Hay cosas que ustedes pueden hacer acá que no podrían haber hecho si no estuvieran acá. Y eso creo que es un reconocimiento no a la cátedra, sino colectiva. Un reconocimiento de que hubo algo. Incluso por eso cambia el taller. El taller sigue teniendo las mismas reglas, pero va cambiando todos los años. ¿Por qué? Porque va cambiando los personajes digamos, que hacen el taller. Bueno, y esa es que los procesos de creación estén distribuidos radicalmente dificulta, sobremanera, establecer qué actores, humanos o no humanos, contribuyen a la creación de un artefacto cultural. Y acá, perdónenme, pero tengo que desviarme mínimamente para explicar esto del concepto no humano. Si ustedes saben algo de ciencias sociales ahora, o de todo lo que se está hablando de resiliencia y de ecología, se habla de animal no humano. Ya no se habla más de animales y humanos, se habla de animal humano y animal no humano. Y esto viene de Latour, lo no humano, su intención de reemplazar el objeto. Porque al decir animal, el animal ya es un objeto. El único sujeto es el hombre, digamos, y el animal era un objeto. Entonces ahora es animal no humano. Y él, o sea, que tuvo éxito, o sea, que Bruno Latour en realidad tuvo éxito, porque él lo que quería no era hacer una diferencia, sino directamente eliminar la dicotomía sujeto-objeto, eliminarla. Porque él decía que no nos está haciendo entender cómo nos relacionamos nosotros con los objetos, y cómo los objetos participan. Entonces, actores no humanos. ¿Cuál es un actor no humano en el proceso de diseño? El corte, la maqueta, el diagrama, es un actor no humano. ¿Por qué? Porque tiene agencia. ¿Por qué? Porque tiene un papel activo, que a menudo es negado, y emplea estos dos términos, humano y no humano, para evitar los roles restringidos de sujeto y objeto. Entonces, empezamos a hablar de actores. Cuando hablamos de actores del proceso de diseño, que tienen agencia, no solo estamos hablando de personas, sino que estamos hablando de herramientas, diagrama, maqueta, axonometría, pero a mí me interesa más todavía, que es un poco esta es la mirada pragmática del pragmatismo contemporáneo, que los conceptos también tienen agencia, también son actores. Y actores principales, porque dirigen la acción. Entonces, el concepto de espacio arquitectónico, por ejemplo, es un actor muy fuerte en la manera de pensar algo. ¿Se acuerdan lo del pato? ¿Pato o conejo? Bueno, el concepto determina, tiene una agencia bastante fuerte, ¿no? Tectónica también es un concepto bastante potente. Bueno, volviendo a lo que nos interesa, ya terminando, para entender el desafío metodológico de esta etnografía del diseño, porque ¿qué pasa? Si a mí lo que me interesa es investigar sobre el proceso de diseño, me enfrento a un problema muy grande, que es que la mayor parte del material necesario para su análisis ya no existe. ¿Por qué? Porque el material del proceso de diseño es efímero. Ustedes mismos van cambiando las cosas, en vez de hacer save as, van haciendo save, trabajan siempre con el mismo archivo que está siempre en presente y no hay pasado. No saben cómo llegaron a donde llegaron. Entonces, el proceso del material, de proceso de diseño es efímero, es frágil.
En cualquier momento del proceso puede fusionarse, ser reutilizado o reensamblado. Así que bueno, uno entiende el problema, digamos, de la etnografía del diseño, sobre todo cuando se hace casi como trabajo de archivo, porque es muy poco lo que queda en el archivo, hay muy poca evidencia. Los productos intermedios de diseño, que son estos resultados provisionales, que son, digamos, los que sostienen a la etnografía del diseño, casi siempre son descartados como subproductos de un proceso continuo. ¿Por qué? Porque van perdiendo valor en la medida de la evolución del proceso. Son fluidos, son objetos abiertos. ¿Por qué? Porque son artefactos de negociación. Van cambiando a medida que va cambiando el contexto. Y además, en diseño, pueden ser simultáneamente incorporados físicamente. O sea, yo puedo cortar una maqueta y armar otra maqueta con los pedazos de esta maqueta. O transformarlo en otro artefacto, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué viene esto del storyboard? Y bueno, que en definitiva el storyboard es una de las formas de mapeo de proceso de diseño que hemos encontrado. Y a nosotros nos interesa, no para ponerles una nota, sino para ver cómo han pensado ustedes, cómo se ha desarrollado el proceso de diseño real, este análisis concreto de la práctica concreta, pero también para que ustedes aprendan, porque, digamos, si yo no hago esa evaluación digamos, si yo no imagino las consecuencias de lo que he imaginado, y me pongo a pensar en la metodología con la que fui pensando, en la metodéutica, cómo fui pensando esto, y bueno, no aprendo. Entonces nosotros creemos que también el storyboard es una herramienta de aprendizaje. Yo no muestro ningún storyboard, porque creo que hasta ahora no hemos... Ustedes no han hecho más que esto en los storyboards. Por ejemplo, el de arriba, el de Wallace, no han hecho más que esto. Han contado una historia lineal. Han contado una historia lineal que puede tener algunos casos, incluso ustedes ponían esos cuadraditos, esas cruces diciendo por acá no, pero siempre hay un momento feliz y un resultado final y todos somos contentos porque tuvimos, digamos, la idea que nos salvó el cuatrimestre, ¿no? Siempre, esa narrativa ha sido siempre así. Más interesante sería un storyboard que tuviera esta organización visual, la de Asimov, donde incluso hasta siguiendo como este diagrama, nos vaya mostrando los pasos o las distintas, para no llamarle pasos o fases, diría planos de consistencia que ha tenido ese pensamiento, dónde ha habido esas ideas, dónde han ido para atrás, para adelante. Igualmente sigue siendo una narrativa post facto y una modelización, ¿no? Por eso siempre hay que tener en cuenta que si bien, y esto que quede claro, que lo que yo estoy diciendo hoy no invalida lo que dije hace una semana, porque la resolución de problemas no la podemos igualar a la invención, no puede ser todo, digamos, lo de Wallace, digamos, ¿no? O incluso hasta lo de Asimov, no, la resolución de problemas no reemplaza al proceso de diseño, sino que es una estrategia local dentro del proceso de diseño. Es decir, hay muchas instancias de resolución de problemas, constantemente. Bueno, el pragmatismo, digamos, se encarga de eso, de pensar cómo conectamos acción, cómo conectamos pensamiento con acción, es decir, cómo resolvemos problemas. Entonces, en cada momento hay, bueno, y esto que nos decía hoy John, de que hay experimentos locales, experimentos globales. ¿Y por qué no es una resolución de problema el proceso de diseño? Porque aun cuando las premisas estén establecidas, y nosotros las establecemos en este taller, ustedes tienen apuntes que establecen las premisas de forma muy clara, el desarrollo del proceso de diseño no es ni controlable ni predecible. Y por eso nosotros podemos tener los mismos apuntes hace 10 años, que los vamos mandando y vamos aprendiendo a hacerlos cada vez mejor, etc. Pero nosotros no cambiamos nuestras premisas. Lo que cambian son los procesos de diseño de ustedes, porque no son ni controlables ni predecibles. Y esto es clave, y yo me di cuenta antes de leer toda esta literatura, porque yo estaba cansado de tener que cambiar de proyecto cada cuatrimestre. Esta idea de que teníamos que hacer siempre algo distinto para que los alumnos no se copiaran. Es una ridiculez tan grande, por favor. Bueno, entonces, los procedimientos que engendran invención y descubrimiento introducen algo no dado previamente. Y eso lo tienen que introducir ustedes. O sea, nosotros tiramos las premisas, es decir, el problema. Ustedes tienen que resolver ese problema, y la resolución de ese problema está basada en actos creativos que son impredecibles. Impredecibles. Entonces, la actividad proyectual no puede ser encasillada en acciones predefinidas. Entonces hay que separar, digamos, el escenario de acción que nosotros presentamos a reglas predeterminadas. Acciones predefinidas, por ejemplo, tipología.
Aquel que basa el proceso de diseño en una instancia tipológica es ideología pura. Es ideología pura. Estás superponiendo una estructura ideal sobre algo que surgiría de otra manera. Es una farsa, digamos, es lo que dijo este autor que leímos, es un fraude, digamos. Entonces, ¿por qué? Porque la lógica de los eventos del proceso de diseño se retroalimenta de relaciones inherentes a cada forma de actividad proyectiva. Si nosotros nos mantenemos en esta máxima pragmática o en esta conversación en acción que dice John, nosotros los docentes vamos a reaccionar a lo que ustedes propusieron. Y lo que ustedes propongan va a ser siempre distinto, porque ustedes son todos distintos. Entonces, por eso, yo creo todavía que lo que hemos visto en estas 3 clases últimas funcionan para explicar nuestro proceso, nuestra pedagogía de proyecto. Sí, me gustaría que un storyboard sea más parecido a esto, que es la forma que yo he encontrado de modelar un proceso de diseño en forma no lineal, digamos. Nada, y esto es, si quieren lo hablamos, por supuesto que el input de ese inicial lo proponemos nosotros, tal vez nosotros en cada paso por ahí determinamos qué tan larga puede ser esa flechita, es decir, cuánto se pueden alejar, qué tan fuerte es la transposición o la transformación, tal vez ustedes no tengan tanta libertad para hacer un salto, sino que el salto lo proponemos nosotros, y tal vez nosotros estamos empujando, incluso más importante, estamos nosotros determinando dónde está el loop. ¿Dónde? ¿A dónde tienen que volver, digamos? Ese feedback loop tal vez tiene más que ver con lo que decimos nosotros, pero estaría bueno que alguna vez haya un storyboard, digamos, que sea un poco más honesto, y que no redibuje, o sea, porque para mí, para el storyboard que funcione, es el que va al archivo, digamos, y reensambla el archivo, tratando de ser como honestos a ese proceso, simplemente para ver si aprendemos, ustedes aprenden de lo que hicieron. Bueno, como ven, la literatura de estas charlas son ya mucho más recientes. El texto más viejo que hablé hoy es de 1962, así que este es un poco el estado del arte, hemos llegado al estado del arte de la discusión de estudios de diseño, y la semana que viene incluso lo que les voy a proponer, les voy a contar, es una crítica a todo esto de lo que acabo de decir. Una crítica a la crítica, es una crítica a la etnografía del diseño desde la epistemología del diseño, y es también un poco el marco teórico que yo he adoptado en mi tesis doctoral para criticar a Janeva, que es una etnógrafa del diseño.